Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. La rivalidad entre México y Alemania, ya histórica en el fútbol y que también va a tener un nuevo frente en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pues se va a otros terrenos, precisamente a través de un acuerdo que hubo entre ambas federaciones de los dos países. Se llegó a un acuerdo, perdón, otra vez siendo repetitivo, para que haya un partido, existe un partido, una cascarita entre aficionados mexicanos y alemanes allá en tierras mundialistas. La rivalidad entre las selecciones de México y Alemania que se enfrentarán en el Mundial de Rusia 2018 irá más allá con un duelo entre equipos conformados por aficionados de ambas selecciones en territorio mundialista. Las federaciones de ambos países, así como un patrocinador del Mundial, son los encargados de organizar esta cascarita entre aficionados mexicanos y alemanes, en el marco del encuentro que enfrentará a ambas selecciones el sábado 16 de junio en el Rodin Stadium ubicado en el noroeste de Moscú. El primer juego histórico de selecciones nacionales de aficionados avalados por sus respectivas federaciones será de equipos mixtos. Se jugarán 2 tiempos de 45 minutos cada uno con una convocatoria de 23 jugadores por selección nacional y sustituciones flexibles durante el partido. La convocatoria para formar parte de este partido se encuentra en las redes sociales de la marca refresquera que organiza el evento. 21 Noticias. Bueno, el día de ayer fue abanderada la selección mexicana de fútbol que va a participar en el Mundial de Rusia 2018. El evento se realizó en la residencia oficial de Los Pinos. Ahí lo veíamos precisamente el capitán eterno Rafael Márquez dio un discurso. La bandera, el abanderado de esta comitiva mexicana fue el defensa central del Español de Barcelona, Héctor Moreno. Aquí vemos precisamente la escolta conformada por algunos de los seleccionados nacionales, Héctor Herrera, Moreno, Layún, lo veo también por ahí. Ahí está la escolta tricolor que tuvieron que tener este ensayo para recibir precisamente la bandera. Así ya está lista la selección mexicana para viajar a tierras europeas. Mañana en el Estadio Azteca su partido de despedida de la afición mexicana frente a Escocia. Y lo sabemos, el día de ayer renunció a la dirección técnica del Real Madrid el francés Zinedine Zidane, una noticia que terminó sorprendiendo a todo el mundo precisamente porque se va en lo más alto, después de haber alcanzado lo más alto. Hay otros casos de técnicos que hicieron lo mismo. Zinedine Zidane sorprendió al mundo con su renuncia al banquillo del Real Madrid, después de ganar 3 Ligas de Campeones, una Liga de España, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes y una Supercopa de España, lo que significó que ganó 9 títulos de 13 posibles. Pero el del francés no es caso único. Hay otros técnicos que se han ido de sus equipos en el momento justo de la gloria deportiva. El español Pep Guardiola dejó al Barcelona tras ganar 13 títulos entre Liga, Supercopa, Mundial de Clubes y otros torneos. Dirigió de manera exitosa más de 200 partidos. Antonio Mohamed se fue del América por problemas con la directiva, tras darle al club de Coapa su título 2 en el Apertura 2014. Por su parte, Matías Almeida está cerca de unirse a este grupo. El argentino presentará en próximos días su renuncia al timón de Chivas, donde ganó 2 Copas MX, una Liga MX, la Supercopa MX y recientemente una Liga de Campeones de la CONCACAF, con la que esperaba disputar el Mundial de Clubes. 21 Noticias. En el caso de Zidane se dice que después del Mundial será